Buenos días a todos, antes que nada. Vamos a empezar este Technical Cascade de las novedades de SolidWorks 2019, donde hemos acotado un poco estas novedades para que nos dé tiempo a explicarlas en esta serie de vídeos cortos de una media horita o así. Y hemos seleccionado como un top 10 de novedades, ¿vale? Antes que nada me voy a presentar. Para los que no me conozcáis, yo soy Rafa Lafite, soy ingeniero del Departamento Técnico de Origen. Y en este caso me voy a encargar de presentar este Technical Cascade, que es más o menos como una versión reducida de los launch que hemos ido haciendo por la serie de ciudades andaluzas, extremeñas y de la Comunidad de Madrid que hemos presentado. Para los que no conozcáis la forma de trabajar de este tipo de presentaciones, de momento tenéis el chat desactivado y una vez que acabemos la presentación, pues tendréis acceso al chat para hacerme cualquier pregunta. Bueno, como os he dicho, hemos seleccionado una serie un top 10, por decirlo de alguna manera, de novedades para que nos dé tiempo a meterlas en este tiempo. No son todas las novedades, evidentemente, de la versión 2019 de SolidWorks, pero bueno, son más o menos las más importantes, creemos. Para los que habéis ido asistiendo a los diferentes launch de las diferentes versiones, sabréis que todos los años se toma un caso real, ¿vale? Un caso real para, para explicar el funcionamiento de la nueva versión. Este año se ha elegido como este telescopio que está en Hawái, que es el Canadá, Francia, Hawái, ¿vale? Evidentemente este telescopio tiene ya varios años, ¿vale? Y lo que se ha diseñado con SolidWorks, digamos que es la parte superior, la parte nueva. La parte inferior era una parte existente y la parte superior se ha ampliado diseñándola completamente con SolidWorks. Las mejoras, digamos que las hemos dividido en 4 bloques, como podéis ver en pantalla. Vamos a ir, más o menos, he intentado seleccionar el mismo número de novedades por bloque para que un poco esté compensado la presentación. Y de todas maneras, al final, en los launch que hemos ido haciendo, tenéis acceso a todas las novedades y cualquier duda que tengáis me decís y os mando el test, ¿vale? Vamos a empezar hablando de las mejoras de rendimiento de esta nueva versión. Como sabéis, eh, hemos tenido acceso en SolidWorks al modo de revisión de grandes diseños durante bastantes años, que es para estos ensamblajes que son extremadamente grandes, poder moverlo fácilmente en SolidWorks. Digamos que con la nueva versión se han mejorado los gráficos de tal manera que no sea necesario usar este modo de revisión de grandes diseños, ¿vale? Consiguiendo una fluidez ya con los gráficos Real View y demás, todo activo, bastante superior a la versión 2018. Estamos hablando, por supuesto, de rendimiento en ensamblajes grandes, ¿vale? Estamos hablando de este caso de un ensamblaje de unas 7.000 piezas, que, bueno, son más de 7.000 piezas, bastantes más, unas 70.000. Lo que pasa que por temas de confidencialidad y demás, pues tenemos acceso a unas 7.000, que son las que estáis viendo en pantalla. Entonces, las diferencias, pues, en temas de rendimiento, pues es sobre todo que esta nueva versión es mucho más fluida al cargarlo todo en la tarjeta gráfica y, y mejorar los gráficos con unos gráficos de mayor nivel de nibia, ¿vale? Consiguiendo pues unos movimientos más suaves, evitando esos típicos lag al mover los componentes que hacen que se retrase los movimientos. Luego, evidentemente, este modo de revisión de grandes diseños sigue estando activo, ¿vale? No es que vayamos a quitar una cosa y poner otra. Lo que sí se ha mejorado en este modo de revisión de grandes diseños es que tenemos acceso a muchas más opciones, ¿vale? Aparte de hacer cortes transversales, como por ejemplo vais a ver ahora, ya no solo es un modo de visualización, ¿vale? Ya podemos hacer más cosas. Podemos medir, ¿vale? Se puede, sin necesidad de abrir el ensamblaje completo, podemos medir, hacer estos cortes de sección que ya os he dicho antes. Tenemos acceso a ocultar, por ejemplo, componentes.
que no queremos ver en este caso. También a jugar un poco más con el ensamblaje, pues añadiendo piezas, no solo suprimiéndolas, sino cambiando componentes, viendo relaciones de posición también. Como os he dicho, en este caso vais a ver ejemplos de supresión de piezas, o de este caso de eliminarlas y añadir piezas nuevas, ¿vale? Que con esto lo que se intenta es tener un modo más fluido de trabajo, pero que a su vez nos permita o cada vez tenga más capacidades como el modo de apariencia completa de SolidWorks, ¿vale? Aplicar relaciones de posición, que antes solo se podía habiendo ensamblaje completo y no en el modo de revisión de grandes diseños. Usar las Embar Mates, ¿vale? A la hora de tomar relaciones de posición. También se puede cambiar entre configuraciones de piezas que ya están ya existentes en el ensamblaje. Es un poco hacer estas pequeñas operaciones que no implican grandes cambios en el diseño, pero sí que se solventan bastante más rápido si lo usamos en un modo aligerado, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, estos cambios que se aplican aquí en el modo de revisión de grandes diseños, luego se aplican al ensamblaje real. O sea que la idea es una apertura más rápida de ensamblaje grande, por decirlo de alguna manera, porque este ensamblaje es gigantesco, y tener más acceso a herramientas de edición. Otra novedad que está bastante bien es esta simplificación de siluetas, que es un poco también ya no solo encarrilado a la mejora de rendimiento, sino también a la mejora a la hora de proteger la propiedad intelectual, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente a la que en este caso tampoco le necesita este gran nivel de detalle en los componentes, ¿vale? Si lo que quieres ver una visualización así un poco por encima del ensamblaje, donde se vean algunas cosas, pero tampoco entremos en tantísimo detalle, se puede usar esta simplificación de silueta, donde como veis podemos seleccionar piezas que se quede tal y como están. Por ejemplo, esta parte exterior de esta bomba la podemos dejar tal y como está. Y luego vais a ver cómo los componentes podemos simplificarlo de alguna manera, ¿vale? Lo podemos que se intuyan, ¿vale? Esto se van a intuir en este caso como piezas cilíndricas, muy parecidas a las originales, pero no con el nivel de detalle de la pieza original, ¿vale? Con esto, como veis, se consigue que se intuya esa forma, un poco la forma de las piezas, sin llegar a que se vea al 100%, a que el programa tenga que reconstruir cada cara, a que, por ejemplo, nosotros le mandemos un diseño a un cliente es una forma de evitar esa ingeniería inversa, de que nos copien el diseño. Y como veis se puede seleccionar pues entre componentes que sean rectangulares, cuadrados, cilíndricos y demás. Esta silueta o esta simplificación de los componentes, digamos que va ligado, se une a la pieza real. O sea que siempre podremos cambiar entre una y otra. No es que lo simplifiquemos y perdamos la pieza original. No, la pieza original la necesitaremos para algunas cosas, pero luego los componentes aligerados, estos simplificados, los podemos usar para otras tantas sin necesidad de tanto detalle. Como os he dicho, el modelo, lo más importante de esto es que el modelo es casi idéntico al original, bueno, es idéntico en contorno y en forma, pero sin ese nivel de detalle y sin esa carga tanto gráfica como posible ingeniería inversa que podamos evitar. Hasta aquí las mejoras que he seleccionado de rendimiento de los ensamblajes, ¿vale? Fijaos que, como os he comentado, estas mejoras sobre todo van enfocadas a grandes ensamblajes porque realmente en ensamblajes simples y piezas simples, pues digamos que no hay ningún problema. El problema es cuando intentamos ya de mover ensamblajes gigantes.
Luego vamos a entrar en el siguiente bloque, que es el de atención al detalle, donde vamos a ver, os voy a explicar una nueva forma de crear estructura de una forma más rápida, ¿vale? Seguimos basándonos en este ensamblaje y un poco lo que vamos a ver es cómo crear la estructura esa central de una forma más rápida cada vez. Es una forma de captar la intención de diseño un poco más aprovechada, ¿vale? Ahora, mediante creación de superficie, con simple superficie, podéis crear todo el tema de perfilería, ¿vale? Una nueva opción para crear estructuras donde seleccionando estas superficies que hemos creado previamente, ¿vale? Sin necesidad de crear croquis mediante planos paralelos o croquis 3D, que a lo mejor es una forma más compleja de crear lo mismo, veis como seleccionando este mismo grupo de superficie vais a tener acceso a añadirle los perfiles. Otra mejora que se ha creado es que dentro del mismo grupo de perfiles podemos crear piezas con perfiles diferentes, que antes teníamos que crear dos operaciones diferentes para poner tipos de perfiles, por ejemplo, uno de 50 por 50 y uno de 40 por 40, o uno cuadrado y uno rectangular, uno circular, perdón, como es este caso, pues ya lo podemos meter dentro de la misma operación, sin necesidad de crear operaciones diferentes y que, bueno, es una forma, pues un poco más rápida. Se han mejorado también, o se ha implementado con la que se puedan crear perfiles, como en este caso seleccionando un plano que corta a una serie de perfiles. Como veis, es una forma al final de crear los perfiles cada vez de una forma más rápida. En temas de estructuras y demás, de piezas soldadas, pues una forma bastante más rápida de ir creando perfiles. Los tratamientos de las esquinas también se han mejorado, ahora se pueden también editar el tratamiento de 3 perfiles en una misma esquina, que antes había que hacerlo 2 a 2. Es una forma un poco de gestión de esquinas pues más flexible. Aquí estáis viendo un poco cómo funcionan las operaciones o hasta dónde podemos llegar. La idea siempre es que, hombre, podáis tener también un poco un documento gráfico de la creación de estos elementos, de las mejoras, ¿vale? Entonces estáis viendo un poco la forma de mejorar este tratamiento de esquina. Luego, para acabar con la creación de esta estructura, pues simplemente como hasta ahora, pues creando una matriz circular de una serie de estos componentes, pues ya habéis visto como en cuestión de minutos se puede crear este sistema de esta estructura, ¿vale? Este sistema de piezas soldadas, que anteriormente, pues bueno, podía ser algo más complejo, ¿vale? Aquí veis un poco un resumen de lo que he ido comentando. Y ahora al final, si tenéis cualquier duda, pues me vais preguntando. Luego, otra cosa que solicitaban bastantes clientes, que las mejoras en piezas multicuerpo. Antes, a nivel de ensamblaje, teníamos acceso a interferencia de sólidos multicuerpos, ahora ya podemos hacerlo directamente en los sólidos multicuerpos, exactamente igual que en los ensamblajes, ¿vale? El típico perfil que hemos puesto la línea un pelín más larga de la cuenta, pues ya no es necesario ir como a ojo viendo si un perfil entra dentro de otro, sino que es algo más rápido, ¿vale? Una forma más rápida, sin necesidad de meterlo en ensamblaje, de ver este tipo de interferencias. Luego, más mejoras a la hora de crear piezas. Por ejemplo, lo que vamos a ver es este mando que es de una especie de tabla de surf que veréis al final, de una tabla de surf motorizada, ¿vale? Supongamos que esta pieza pues la queremos crear de un sólido importado, un sólido que nos han mandado, que, que no tenemos todas las operaciones originales, pero que queremos crearlo a partir de ahí, porque por ejemplo es de una máquina de lectura
3D, ¿vale? Entonces, se ha implementado una nueva operación donde podemos crear una serie de planos paralelos y ver el corte con esta pieza que hemos creado. Igual que la serie de operaciones, todas las operaciones de SolidWorks, pues es bastante sencillo, simplemente mover los planos para posicionarlos exactamente donde queremos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, vemos ese corte con la pieza, que al final lo que estamos creando es el corte de un plano con la pieza, y mediante una operación de recubrimiento vamos a ir creando poco a poco pues nuestra pieza ya directamente como pieza de SolidWorks y no como sólido importado. Ya con eso, con las mejoras que aquello nos conlleva a la hora de hacer operaciones, editar y demás. Esta superficie pues ha partido porque son dos cuerpos, como habéis visto al principio en la explosión animada, que se unen con tornillos, unos pernos. Se ha mejorado también el tratamiento de estas curvas proyectadas a la hora de proyectar estas curvas, por ejemplo, hacia ambos lados de esta pieza, a la hora de ponerle el logo de nuestra empresa a lo que creamos, ¿vale? Que para eso es nuestro, queremos que lleve nuestro logo. Entonces, un poco la mejora también en este tipo de curvas proyectadas. Luego, a la hora de esta mejora, a mí me gusta bastante, que es a la hora de tapar posibles cortes que haya en pieza, ¿vale? Simplemente seleccionando el perfil de ese corte, o de un taladro y demás en superficie, pues lo podemos cerrar sin necesidad de operaciones más complejas para rellenarlo. Por ejemplo, a la hora de esta interferencia que se solventaría antes con un chaflán o con un redondeo que cogería la arista completa, ahora hay una nueva opción que lo que nos permite es crear unos chaflanes parciales. Unos chaflanes, unos redondeos, donde nosotros le digamos, o bien gráficamente, o bien dándole una distancia en milímetros, exactamente donde queremos que se aplique ese chaflán o ese redondeo. Como veis, no me es necesario hacer un chaflán en toda la lista, cuando simplemente donde me roza es una parte determinada. A la hora de este tipo de texturas, que antes era una forma bastante compleja o más compleja que ahora, porque tendríamos que hacer matrices, repetir componentes y demás, pues se ha mejorado a la hora de este tipo de texturas el pasar una textura normal a una textura 3D. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, como vais a ver ahora, si por ejemplo este tipo de textura, una vez que yo la modifique exactamente como la quiero ver después en 3D, ¿vale? Lo que vamos a hacer no es más que aplicarle un tamaño menor para que tenga esa serie de como pirámides pequeñitas que llevan característicos de muchos mangos. Y luego se ha implementado una nueva opción que es darle altura, por decirlo de alguna manera, pasarlo de un 2D a un 3D. Entonces es una forma bastante más rápida que antes y yo creo que bastante potente. Esto es una cosa que nos habían pedido bastantes clientes a la hora de pasar pues esas texturas a texturas 3D, ¿vale? Como veis, igual que siempre, podemos jugar con configuraciones y crear pues varias configuraciones con varias texturas diferentes. Un poco recapitulando sobre lo que hemos hablado, estos redondeos parciales, la eliminación de taladros en la superficie a la hora de quitar posibles taladros de piezas que no tengan importadas, que no necesitemos, las mejoras en las curvas proyectadas y estas texturas 3D, o este paso de textura 2D a textura 3D. En el siguiente bloque lo que vamos a hablar es un poco del ecosistema de diseño en SolidWorks, de los diferentes programas asociados a SolidWorks, que no es ya simplemente el CAD, el CAD Pro. De las mejoras de iDrawing, la idea un poco está en ir convirtiendo iDrawing en el visor
nativo de la mayoría de programas, ¿vale? Esto es un visor gratuito, donde ahora mismo se han implementado pues mejoras en el campo de que se pueden leer más formatos de archivos, cada vez más, no solo archivos de SolidWorks, sino archivos de otro tipo de programas. Ahora soporta el cambio entre configuraciones de piezas. Tenemos acceso, si hemos creado un archivo iDrawing de un componente, pues podemos acceder a todas las configuraciones que crean que forman ese componente. La exportación a archivos HTML3D para que ya desde un simple visor como Google Chrome que tenga acceso a los archivos de iDrawing sin necesidad de tener el programa en sí. Desde cualquier explorador, pues como veis, están activas las mismas propiedades que en un visor de iDrawing normal. Estos HTML3D pues son bastante útiles, sobre todo a la hora de enviar archivos a tablets y dispositivos como eso. Luego ha habido también mejoras como exactamente igual que la primera que os he enseñado, pues mejoras de rendimiento en grandes componentes. Una forma de que la visualización sea más rápida también. A la hora del CNC de SolidWorks, de SolidWorks Camp, teníamos ya acceso al mecanizado por tolerancia en el torno, en la fresa, perdón, y ahora tenemos acceso también en el torno. Leyendo cotas directamente desde DINET, pero de MBD, digamos que lo que podemos hacer es aplicar un tratamiento de corte, por decirlo de alguna manera, determinado en función del tipo de tolerancia que tenga. Si tenemos una tolerancia más pequeña, pues podemos decirle que nos dé unas pasadas más pequeñas y en vez de darnos una, que dé 2 o de 4. Y si tenemos unas tolerancias más grandes, pues podemos decirle que nos dé menos pasadas, ¿vale? Como estáis viendo ahí, como ha aparecido, ahí tiene un desbaste y un acabado. Y si nosotros le cambiamos la tolerancia, que la tolerancia, igual que en el torno, si tenemos tolerancias que son asimétricas, nos la escala a valores medios, ¿vale? Si tenemos un más 0 más 0,10, pues nos lo escalará a más menos 0,5. ¿Vale? O a 0,5 más menos 0,5. Entonces, al pasarlo a valores medios, una vez que vea el rango de la tolerancia, pues le aplicará un tipo de operación determinada. Veis que ahora tiene 2 acabados en vez de tener uno como tenía antes. Pues eso lo podéis configurar en la base de datos y que el programa en función de las tolerancias pues haga una serie de pasadas determinadas o haga otra. Como todo, si cambiamos esas tolerancias, pues veis que podemos regenerar directamente el programa directamente sin necesidad de volver a hacerlo todo desde cero. Veis un poco el torneado de SolidWorks. Desde aquí podemos sacar el código CNC y directamente mandarlo a máquina. Solo recalcar que simplemente con acotar esto en el mismo 3D con Trimester, el SolidWorks CAM lee estas tolerancias y las aplica directamente. Sin necesidad de, pues a la hora, para sacar el código lo que nos quita es un montón de horas de programación y demás. Vamos a hablar un poco ahora de las innovaciones. Poco a poco los dispositivos táctiles, digamos que ya son una realidad, ya están entrando en nuestra vida y ya han venido para quedarse. Entonces, ya en SolidWorks 2018 se implementó la parte de diseño en dispositivos táctiles con un lápiz y demás, y poco a poco pues se va mejorando. Vais a ver un poco, este es un dispositivo Surface donde que tiene una especie de ratón 3D, donde ya tenemos acceso a usar las características de ese ratón dentro de SolidWorks.
Y ahora vamos a ver pues, un poco las características de la parte táctil propiamente dicha. Una de las novedades es que se pueden croquizar splines, que antes al croquizar pues o era un arco o era una línea recta, pues ya se han implementado también el croquizado de spline, ¿vale? Donde directamente escribiendo a mano alzada se croquiza la spline que después podemos modificar, ¿vale? No es siempre lo que croquicemos a mano alzada. Si queremos modificar algo, pues se puede modificar. Una implementación nueva también es la creación de ranuras de este tipo de croquis, que antes pues sería un arco, una línea recta, un arco y una línea recta, pues ya se puede croquizar esta ranura. Y una de las mejoras más potentes pues es este tipo de acotación, donde simplemente escribiendo la cota a mano ya se acota el croquis directamente, ¿vale? Sin necesidad de ir acotando y demás. Entonces veis cómo se puede implementar casi que a mano alzada esa aleta que hay. Luego, a la hora de mover componentes o dar relaciones de posición, pues como estáis viendo, con simples clics podemos ir colocando componentes, moviéndolos y demás. Exactamente igual que hacíamos con el ratón, pues cada vez pues se va implementando estas mejoras táctiles porque la mayoría de dispositivos del mercado pues están ya trayendo pantallas táctiles y demás. O si queremos tener una tablet como una Surface o como una HP de la gama Z, donde podéis escribir a mano alzada, pues la verdad que son mejoras bastante curiosas. Ahí estáis viendo un poco lo que os he ido contando. Y ahora vamos a hablar un poco de la realidad extendida. Ya los clientes no piden solo ver los dispositivos en 3D como se pedía antes, que era ya bastante potente, sino ahora también se pide interactuar con ellos. Entonces vais a ver un poco pues esta forma de, como veis ahí en la imagen, ¿vale? Ahí se ve como con estos dispositivos nuevos que tienen como unos mangos, pues podéis entrar directamente dentro de los ensamblajes, incluso mover componentes, moveros dentro de ensamblajes y demás. Desde el mismo visor de iDrawing. Desde el mismo visor de iDrawing, pues tenéis acceso a todo este tipo de interactuación con los componentes que creéis. Si queréis algún vídeo y demás de este tipo de mejora, me lo podéis solicitar, ¿vale? Y os lo mando. Entonces, vais a ver que poco a poco, pues eso se está consiguiendo poder entrar dentro de los componentes, incluso de los ensamblajes, para ver cómo quedarían todas las piezas, incluso mover algunas piezas. Esto al final es, pues, el día a día y las mejoras que nos exigen los clientes, porque al final es la forma que se trabaja en estos tiempos que corren. Entonces, aquí veis un poco los 4 bloques en los que se divide esta presentación. Como veis, ha sido un poco breve porque hemos presentado algunas novedades porque tenemos una media horita para esto. Cualquier duda, pues ahora mismo me podéis escribir por el chat y os la contesto. Si no tenéis ninguna duda, pues mi correo es rlafite con 2 Fs y 2 Cs @origencadcam.es. Me podéis escribir por ahí y os la contesto sin problema, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo.